Continuamos con un problema de la serie 9, el problema 5, que nos dice: dos partículas cargadas de igual masa m están suspendidas por cuerdas de longitud L, de puntos separados a una distancia d, como se muestra en la figura. Deducir la expresión para la magnitud de cada carga si la distancia entre ellas es r. Y nos adjunta en este esquema, donde tenemos dos techos, dos cuerdas, dos cargas. La distancia entre ambas cargas es r y la distancia entre los puntos de suspensión es d. Una carga vale q más q, y la otra menos q. Nos advierte que no sabemos el signo de q, lo podemos presumir positivo, pero como una va con más y otra con menos, una va a ser positiva y la otra carga va a ser negativa. En base a esto no podemos saber cuál es la carga positiva y cuál es la negativa, solamente sabemos que son de distinto signo, y por todo lo que discutimos en el video previo, sabemos que la fuerza va a ser de atracción. Por eso ambas cargas se están atrayendo, y las cuerdas están inclinadas y no verticales. La longitud de las cuerdas es L, y nos piden la magnitud, es decir, el módulo de estas cargas. Tienen la misma carga, pero de signo opuesto. Bueno, si bien no lo dice acá en el enunciado, las cargas están quietas, es un sistema en equilibrio. Vamos a escribirlo. Está en equilibrio. Y para que una partícula se encuentre en equilibrio, aprendimos de física 1 y del ingreso las condiciones que se deben cumplir. Para que una partícula se encuentre en equilibrio de traslación, la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta o resultante sobre dicha partícula, debe ser igual al vector nulo. En este problema, como estamos restringidos al plano, podemos desglosar esta ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares, que utilizamos mucho años anteriores. Una es que la sumatoria de las componentes en x de cada fuerza valga 0, y la otra es que la sumatoria de componentes en y de cada fuerza valga 0. No ponemos la sumatoria de componentes en z, ya que el problema se restringe al plano. Entonces, por la simetría que tenemos respecto a esta línea vertical en el problema, va a ser lo mismo si planteamos estas dos ecuaciones para la carga de la izquierda o para la carga de la derecha. Nosotros la vamos a plantear para la carga de la derecha. Bien, en estos problemas donde tenemos que plantear sumatoria de fuerzas y debemos escribir las ecuaciones de sumatoria de fuerzas, nos venía muy bien dibujar lo que llamamos en física 1 y en el ingreso diagrama de cuerpo libre, DCL. ¿Cómo construimos un diagrama de cuerpo libre? Primero que nada ponemos un sistema de referencia, un eje vertical o de ordenadas, un eje horizontal o de abscisas. Al eje horizontal vamos a llamarlo eje X, al eje vertical lo llamamos eje Y, el origen de coordenadas, y acá en el origen de coordenadas ubicaremos a una de nuestras cargas. En este caso vamos a trabajar con la carga de la derecha, por capricho, porque podría ser con la carga de la izquierda. Esta acá va a ser menos Q. Y en este esquema dibujamos todas las fuerzas que siente nuestra carga. Bien, por un lado, nuestra carga tiene masa, porque si hay carga, discutimos en el video anterior que si hay carga, tiene masa. Entonces tenemos una fuerza muy conocida por nosotros, que es m por g, hacia el centro de la Tierra, el peso de nuestra partícula. Por otro lado, está siendo colgada por una cuerda, entonces va a sentir una fuerza-tensión, que siempre las tensiones van en dirección de la cuerda y saliendo del objeto. Siempre tiran, nunca empujan las cuerdas, la fuerza-tensión. Pero por último, como está siendo atraída por la otra carga, va a sentir una fuerza que pondremos en rojo, de atracción y de naturaleza eléctrica, debido a que tienen carga, así. Esta es la fuerza eléctrica. Este es nuestro sistema de fuerzas sobre nuestra carga menos Q. Bien. Ahora,
tanto la tensión va a tener componente en X y componente en Y. La podemos descomponer en su componente en X y su componente en Y. En cambio, la fuerza eléctrica solo se desenvuelve sobre el eje X y la fuerza gravitatoria solo sobre el eje Y, para simplicidad de nuestros cálculos. Entonces, ¿para qué queremos el diagrama de cuerpo libre? Para escribir con mayor facilidad nuestras ecuaciones de equilibrio instantáneas. Donde además alguna información adicional que incorporamos en nuestro diagrama de cuerpo libre son los ángulos que conozcamos. Por ejemplo, este ángulo de aquí, el ángulo polar de la tensión, que es el ángulo medido frente, al vector frente al semieje X positivo, que llamaré alfa, alfa de la tensión. Bien. Este valor de alfa no lo tenemos estas distancias, pero lo podemos conseguir. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a comenzar trabajando acá, presumiendo que alfa lo tengo. Pero como tengo D, R y la longitud de la cuerda, si queremos, este ángulo alfa que tenemos acá, lo podemos calcular con trigonometría. Lo haremos más adelante. ¿Tá? Bueno. Continuemos escribiendo nuestras ecuaciones de equilibrio instantáneo. Primero, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nuestra primera ecuación, que nos va a vincular los datos con nuestras incógnitas, para poder armar un sistema de ecuaciones y obtener o resolver nuestras incógnitas. Entonces, primero va a estar la tensión sobre el eje X. La tensión en X, la componente en X de la tensión. Luego tenemos la componente en X de la fuerza eléctrica, más la componente en X de la fuerza eléctrica, y la componente en X del peso, que ya sabemos de antemano que no tiene porque está vertical, ni siquiera hace falta escribirla. Esto tiene que ser igual a 0. Fíjense que si proyecto la tensión sobre el eje X, su componente nos da positiva. Esta es la tensión en X. En cambio, cuando proyectamos la fuerza eléctrica sobre el eje X, nos da negativa, porque está en el segundo cuadrante. Esta es la componente en X de la tensión, pero no hace falta que yo le ponga un menos acá adelante, o un menos acá, porque ya el negativo está incluido en la componente. Cuando reemplace la componente en X, ahí me va a aparecer el menos. Hasta ese entonces, yo lo que hago es sumar las componentes, y luego al reemplazar la componente veré si es positiva o negativa. Por otro lado, nuestra segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de componentes en Y de cada fuerza, que tiene que ser igual a 0, va a ser la proyección en Y de la tensión, y acá sí, tenemos la fuerza peso. Quizá la podemos ir escribiendo negativa porque va para abajo, entonces puedo poner más el peso en Y, todavía no la voy a escribir para no confundir, va a ser más el peso en Y, pero como va para abajo sabemos que esta va a ser intrínsecamente negativa cuando la reemplazo. Seguimos trabajando con estas expresiones. Entonces, de la primera ecuación podemos escribir lo siguiente. Intentaré no quedarme sin espacio ni chocarme contra esto de acá. Vamos a escribirlo un poquito más arriba. Esto es M por G. La tensión en X la puedo descomponer con este triángulo que tenemos acá. ¿Tá? Es este cateto adyacente. Y en realidad siempre la componente en X de un vector es el módulo del vector. Si no queremos trabajar con triángulos, y si con la circunferencia trigonométrica, va a ser el módulo del vector, que se corresponde con la hipotenusa, multiplicado por el coseno del ángulo polar, que en este caso lo simbolizamos como alfa. Como es un ángulo correspondiente al primer cuadrante, nos va a dar un coseno positivo, como tiene que ser, ya que la componente en X es positiva de la tensión. Y la fuerza eléctrica, nótense que todo el módulo de la fuerza eléctrica cae sobre el eje X. Entonces directamente ya sé que es negativo, para no complicarnos vectorialmente, le fuerzo el signo negativo que tiene que tener. Sé que por la ley de Coulomb que es proporcional a la constante eléctrica. Sé que es proporcional al producto de las cargas.
al módulo de cada una de las cargas. ¿Tá? Ahora explico un poco más lo del módulo. Y divido la distancia entre ellas al cuadrado, donde en este caso la distancia entre ambas cargas es esta r de acá, r al cuadrado. Nótese cómo estamos usando la forma escalar de la ley de Coulomb que vimos en el video pasado. Cualquier cosa, si no lo viste, pégale una miradita para poder entender esto mejor. El video de teoría. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fíjate lo siguiente. Pongo las cargas en módulo, me olvido cuál es positiva y cuál es negativa, y fuerzo el signo menos adelante, para asegurarme de que tiene el signo adecuado. Bien. Esta es la ley de Coulomb, formato escalar. Buenísimo. Donde en esta primera ecuación tengo dos incógnitas. Una este módulo. El ángulo alfa lo presumimos conocido porque lo puedo sacar por trigonometría. Después lo vamos a hacer. Y la constante eléctrica ya la conocemos. La distancia R es conocida. Mi otra incógnita es Q, que aparece acá y acá. Acá tenemos una ecuación que puedo llamar ecuación 1, que tiene dos incógnitas. Para poder resolverlas necesito al menos una ecuación más que sea compatible con esta primera. Esa segunda ecuación es mi otra ecuación de equilibrio, sumando las fuerzas en I. La componente en I de la tensión de un vector se saca como su módulo por el seno del ángulo polar asociado. Esto ya lo conocemos del ingreso y también lo utilizamos bastante en física 1. Bien. Si no te recordás lo de los ángulos polares y las coordenadas polares, podés dibujar este triángulo rectángulo que tengo acá, y a partir del ángulo y la hipotenusa sacás los dos catetos, el cateto en X y el cateto en Y. Son dos formas distintas. Acá vemos que ya nos aparece de nuevo la incógnita T, y después el peso en Y es una componente negativa, acá se introduce el signo menos, que es M por G módulo, por el módulo de G. Muy bien. Esto va a ser igual a 0. M y G se presumen conocidas y esta es mi ecuación número 2. Muy bien. Y formamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se parece mucho a los problemas de estática del ingreso. Solo que acá, además de aparecer las fuerzas peso, tensión, normales, de rozamiento, del resorte que viste en física 1, aparece una fuerza de naturaleza eléctrica. Pero las ecuaciones se plantean igual, con una ley general, que es las condiciones de equilibrio en este caso. Logro vincular mis datos con mis incógnitas. Y si recordamos un poco de matemática y álgebra, podemos resolver nuestras ecuaciones. Acá ya tenemos planteadas nuestras ecuaciones. El problema físico, como se suele decir, termina acá. Ahora es un problema matemático donde resolvemos para nuestras incógnitas. Como esto es un sistema de ecuaciones típico y bastante sencillo, podemos resolverlo con el método de sustitución. De la ecuación 2, puedo despejar este módulo directamente, porque la única incógnita que tengo en la segunda ecuación es este módulo. Y una vez que despeje este módulo de la segunda ecuación, la reemplazo en la primera y obtenemos el módulo de Q. Muy bien, hagamos eso. Entonces, de la ecuación 2, T módulo, despejándola, resolviendo para T módulo, menos M por G módulo pasa sumando, y del T por seno que me queda en el miembro izquierdo, el seno de alfa lo paso dividiendo, y así obtengo T módulo. Sin embargo, no este módulo lo que a nosotros nos interesa, acá lo tenemos, pero no nos interesa este módulo. Esta la puedo llamar ecuación 3 del método de sustitución. Y el siguiente paso va a ser reemplazar la ecuación 3 del método de sustitución en la ecuación 1, para eliminar una de nuestras incógnitas y así poder solventarlo más sencillamente.
Entonces, ahora donde dice t módulo en la ecuación 1, lo reemplazo por lo que me dice que es t módulo en la ecuación 3. Esto va a ser m por g módulo sobre seno de alfa. Muy bien, perfecto, muy bien. Y este t módulo multiplica el coseno de alfa. No me tengo que olvidar de eso. Acá está, por coseno de alfa. Ahora, todo este término que está restando para acelerar un poco la resolución y que no se haga eterna, lo voy a pasar sumando al otro lado. Me va a quedar la constante eléctrica por Q módulo de Q y módulo de menos Q. Nótese cómo las barras de módulo absorben este negativo de acá. Entonces, va a ser módulo de Q por módulo de Q, recordando un poco de matemática, va a ser módulo de Q elevado al cuadrado. Bien, dividido R cuadrado. Genial, nos queda excelente. Esta es la ecuación 4 del método de sustitución, donde solo encontramos una incógnita. Acá resolvimos para la incógnita amarilla, y acá nos queda solo la incógnita verde elevada al cuadrado. Entonces trabajemos con esta última ecuación, donde vamos a hacer el siguiente reemplazo trigonométrico a través de una identidad del cociente. Coseno sobre seno, recordando, es lo mismo que 1 sobre tangente. Es cotangente, que lo podría poner arriba, o puedo poner la tangente abajo. Coseno sobre seno es 1 sobre tangente, es el recíproco de la tangente. Me queda tangente de alfa acá abajo. Esto respecto al miembro izquierdo. Y respecto al miembro derecho, como mi incógnita es esta verde acá, el q cuadrado, lo que vamos a hacer es despejarla. El r cuadrado lo paso multiplicando y la constante eléctrica la paso dividiendo. ¿Sí? Recuerden que es una jerga pasar multiplicando y dividiendo. En realidad se multiplican ambos miembros, se dividen ambos miembros, se suman ambos miembros, se restan ambos miembros. Y me queda de este lado solo el módulo de q al cuadrado, que lo puedo escribir por simplicidad a la izquierda. Bien. Lo que nos está incomodando ahora es el cuadrado, que podemos eliminarlo no pasándolo como raíz. El cuadrado no pasa como raíz. Para eliminar el cuadrado, saco raíz cuadrada o aplico raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Y recuerden, cuidado, no se cancela la raíz con el cuadrado. La raíz de un cuadrado es valor absoluto. Es valor absoluto de lo que tengo. Pero el módulo del módulo sigue siendo el módulo. Entonces acá tenemos el módulo de la carga, que no puedo eliminarlo. Puede que la Q sea positivo o negativo, no lo sé con los datos que tengo. Solo puedo sacar el módulo de cada carga. El módulo de la carga es igual a la raíz de m, la masa de cada carga, por el módulo de g, por la distancia de entre ellas al cuadrado, sobre la tangente de este ángulo alfa por la constante eléctrica. Este ya es un resultado bastante interesante. Le voy a cambiar el color a la raíz. Le voy a poner color azul. Resta por obtener la tangente de alfa en términos de los datos del problema, porque alfa no es un dato del problema, las distancias sí. Escribamos la tangente del ángulo en términos de los datos. Y la constante eléctrica en términos de epsilon sub 0, que lo estudiamos en el video pasado. Bien. Entonces trabajemos con la tangente de alfa, en primer lugar. Volvamos acá arriba. Y redibujemos lo que se nos forma acá. Este lado, que pongo en azul, es la longitud de la cuerda, es L. Es un dato del problema. Esta longitud que pongo acá la puedo conseguir. ¿Cuánto vale esta longitud? Bueno, si yo hago D, que es el total, y le resto R, si al total, si a todo esto que es D, yo le resto esto que es R, me queda 2 veces este cachito. Entonces este cachito va a ser D menos R, este es el doble de este cachito porque estaría contando este cachito de acá también, sobre 2. Bien. Y a este tercer lado, que desconozco, lo puedo llamar A.
en forma genérica. Como lo que nosotros queremos obtener es la tangente de alfa, lo que tenemos que lograr es cateto opuesto a alfa, que es A, sobre cateto adyacente, que es D menos R, sobre 2. Bien, D y R son datos conocidos. A no. Lo que me dan son D, R y L. Tengo que conseguir A. Y como acá se me forma un triángulo rectángulo, A es uno de sus catetos, lo puedo sacar por teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que va a ser L al cuadrado, va a ser igual a un cateto al cuadrado, que es D menos R sobre 2, elevado al cuadrado, más el otro cateto que estoy buscando yo, que es A cuadrado. De aquí despejamos el valor de A. A cuadrado va a ser igual a, mantengo el A cuadrado aquí, del otro lado tengo L cuadrado, y este D menos R sobre 2 al cuadrado lo paso restando. D menos R sobre 2 elevado al cuadrado. Para eliminar este cuadrado aplico raíz a ambos miembros. La raíz del cuadrado es igual a valor absoluto de A. Pero como A es la longitud de un lado, A es positivo, y las barras de módulo a un valor real positivo no le afectan. Entonces puedo omitir las barras de módulo en este caso, ya que estamos hablando de una distancia. Entonces la tangente de alfa, si reemplazo este valor de A aquí, va a ser igual a L cuadrado, L cuadrado menos D menos R sobre 2 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, dividido D menos R sobre 2. Acá pudimos conseguir la tangente de alfa en términos de las magnitudes que tenemos como dato, L, D y R. Para poder reemplazar esta tangente aquí abajo, traemos esta tangente que tenemos acá arriba a la expresión que conseguimos con la ecuación 4. Acá. Otra cosa que vamos a hacer va a ser recordar del video anterior que la constante eléctrica se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esto ya es para ponerse un poco exquisito, ¿no es cierto? Y a esta expresión la vamos a reemplazar aquí, donde aparece la constante eléctrica. Realizando esos reemplazos, finalmente nos va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Lo voy a escribir por acá. Nos va a quedar que la carga Q en módulo va a ser igual a M por G módulo por R cuadrado. La tangente de alfa es L cuadrado menos D menos R sobre 2 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, sobre D menos R sobre 2 y la que multiplica la constante eléctrica, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Ahora lo que nos queda restante es no olvidar que todo esto está dentro de una raíz cuadrada y reordenar esto para que nos quede un poco más cómoda la vista. Entonces, aplicando las propiedades de las fracciones, podemos escribir que el módulo de Q es igual a, arriba tengo este 1 sobre 4pi epsilon sub 0 que está en el denominador del denominador, paso multiplicando el numerador. Esto
es muy importante tenerlo bien en claro, no es física, sino que es matemática, precálculo. ¿Está? ¿Qué multiplica? A m, que está en el numerador, por g módulo, que está en el numerador, por r cuadrado, que está en el numerador, y otra cosa que tengo en el denominador del denominador es d menos r sobre 2. Pasa multiplicando acá arriba también. Por d menos r sobre 2. Abajo tengo L al cuadrado menos D menos R sobre 2, también al cuadrado, que están adentro de una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada, recordando de precálculo del ingreso, la podemos escribir como una potencia. Todo esto elevado a la 1/2. Y finalmente tenemos la raíz cuadrada de todo nuestro factor, que la vamos a dejar escrita como raíz. Todo esto para ponerse un poco exquisito y que el resultado quede igual que como está expresado en la guía. Nada más. Aquí tenemos el módulo que tiene que tener cada una de esas cargas en función de los datos del problema. Este fue todo el problema 5. Bastante enriquecedor, donde vemos que seguimos usando trigonometría, las condiciones de equilibrio, y se incorpora esta fuerza eléctrica descrita por la ley de Coulomb. Fuerza electrostática, en este caso porque está todo quieto. Bien, chao.